Hola amigos de los Chismosos Show, soy Nikki, soy venezolana, vengo a contarles una historia de cómo fui creada por mis padres y cómo conocí a mi papá a los 13 años. Tengo 22 años. Por lo que me contaba, ella dice que conoció a mi papá en una fiesta. O sea, anteriormente sí lo conocía, pero como que se estaban llevando bien y no había fluido la cosa, pero no era nada concreto. Resulta que, por lo que ella me cuenta, fueron un día a una fiesta, a beber, a tomar, a lo que hace la gente así. Entonces ese día surgió, pero fue como que una cosa de un día. Mi mamá dice que sí estaba enamorada de mi papá, pero no sabía si mi papá en realidad estaba enamorado de ella, porque ninguno de los dos sabía nada de los dos. Ellos no se conocían como tal. No se conocían como tal. Bueno, entonces mi mamá al tiempo se dio cuenta que estaba embarazada. Y ella buscó a mi papá, pero resulta que mi papá era una persona que era muy mujeriego. Y como ella no le creía a mi mamá que estaba embarazada de él porque fue una cosa de una sola noche. Pero mi mamá sabía que era de él porque no había estado con otra persona. Bueno, resulta que mi papá terminó rechazándola y negándome así. Entonces pasó el tiempo. Mi mamá dice que sufrió mucho conmigo porque ella estaba sola. Y por más que trataba que mi papá me quisiera, él no hacía nada. Bueno, siguió pasando el tiempo. Mi mamá tuvo un embarazo muy complicado conmigo. Mi mamá siguió buscando a mi papá para ver si se hacía cargo de mí, pero él sigue insistiendo que no, porque fue una cosa de una noche y para él era absurdo que yo fuera de él, porque si mi mamá se acostó con él y así. Por una parte él tenía razón, porque o sea, no te conozco y me vas a salir con que esa es mi hija. Bueno, transcurrió el tiempo y mi mamá decidió no seguir buscándolo. Decidió como que ocultármelo, como que yo no supiera nunca quién era mi papá ni nada por el estilo. Mi mamá conoció a una persona que gracias a Dios me quiso mucho y ahorita está en el cielo descansando. Se llamaba Toribe. Él vino siendo mi padrastro, una persona maravillosa. Me crió, me dio todo. Ya yo tenía, recuerdo que me empiezo a recordar de él cuando ya tenía como 4 años. Él y mi mamá vivieron juntos un tiempo se separaron y todo eso. Y aún así mi mamá aún no me seguía diciendo quién era mi verdadero papá. Claro, yo sabía que él no era mi papá, por lo que ya ella me decía que él era mi padrastro. Por lo que ya ella me decía que era mi padrastro. Pero yo ahí tenía desde niña relación quién era mi papá. Resulta que ya cuando yo tenía como unos 9 años, ya empecé a fastidiarle a mi mamá. Yo quiero conocer a mi papá y ella decía que no, que yo no iba a conocer a mi papá porque mi papá era una persona que no me quería. Entonces yo dejaba la fiesta en paz, pero no sé por qué ella no quería que lo conociera, pero yo creo que era porque él no me quiso. Entonces ya tanto tiempo no me quiso aceptar. Recuerdo que mi mamá me llevó para la casa de los papás de mi papá. Y ellos sí creyeron que yo era hija de mi papá porque me parecía mucho a él. Bueno, y así fue. Ahí empezó la cosa, me llevaron un tiempo, me cayó súper bien. No vi a mi papá porque mi papá vivía en otro lado. Y así disfruté un tiempo con ellos.
Y seguía yo intensa, mamá, ¿quién es mi papá? Yo quiero conocer a mi papá, no importa. A los 11 años yo amaba mucho a mi padrastro. A los 11 años nos enteramos que mi padrastro sufría de azúcar. Pero mi padrastro duró un tiempo que le gustaba tomar mucho. Y se enfermó y se puso flaco. Y él a veces le pegaba porque yo le preguntaba a mi mamá que por qué ella no me dejaba conocer a mi verdadero papá. Y a él como que le pegaba porque si él me decía yo soy tu papá, yo le decía yo sé que tú eres mi papá porque tú me criaste, pero yo quiero conocer a mi papá verdadero. Y bueno, él se enfermó un tiempo y ya a los 11 años él falleció. Y cuando él falleció como que me pegó más porque era como que no tengo ni a mi papá verdadero y ya no tengo como mi papá que me crió, algo así. Y fue pasando el tiempo y yo también seguía con mi mamá. Resulta que mi papá intentó buscarme ya cuando yo tenía 12 años, pero mi mamá no se lo permitió. Mi mamá no se lo permitió porque ya yo estaba grande y él me iba a buscar a esa edad. Bueno, entonces él buscó la manera de que mi mamá me aceptara, de que él me viera, pero mi mamá seguía sin dejar que él me viera. Porque mi familia por parte de papá le dijeron que yo sí era, que yo sí era hija de él, que me buscara, que recuperara el tiempo. Bueno, resulta que ya a los 13 años, un 24 de diciembre, él llamó a mi mamá y le dijo que ese era su último intento, que por favor dejara ver a la niña, que él lo disculpara. Bueno, ya yo entendía todo. Y no lo odiaba, o sea, no lo odiaba porque era mi papá y pues por más que sea así lo entendía por la parte de que le decía a mi mamá que no era su hija porque fue una cosa de una noche. Cuando ese día, el 24 de diciembre, me acuerdo que eran las 9 de la noche, él llamó y mi mamá me dijo, mira, este es tu papá, habla con él. Yo sentí como que una alegría tan grande como que, ay, mi papá. Y hablé con él y él me dijo que él era mi papá. Yo le decía que bueno porque yo lo quería conocer. Que mi mamá no me dejaba conocer porque él no me quería y todo eso. Y él me contó, me pidió disculpas. El siguiente día me fue a buscar a la casa. Y yo cuando vi ese carro a mí me dio una emoción, pero tan grande que habló con mi papá, me dice que él era mi papá. Que él nunca quiso, pero tenía muchas dudas, que lo perdonara, que todo eso, que si podía ir a buscarme mañana y así. Y yo le dije que sí, o sea, que olvidara todo porque yo lo que quería era conocerlo. Bueno, después que dejé de hablar con él, ahora fue una emoción tan grande, gracias y todo eso. Y bueno, llegó el siguiente día, yo estaba emocionada. Me dijo que iba a las 4 de la tarde. Y yo emocionada, tenía 12 años, pero parecía una niña de 2 añitos emocionada. Y bueno, mi papá llegó y yo hice mi maleta y todo, que resulta que cuando yo tenía una madrastra. Y ella era demasiado calidad, demasiado transparente conmigo, me quiso mucho. Tengo 3 hermanos, que uno era negrito, otro era más blanquito y uno era más morenito, no sé, era extraño. Pero cuando los vi me emocioné tanto, mi papá me quiso tanto. Fue una experiencia muy bonita. Fue una experiencia muy bonita porque fue un sueño que se me cumplió, que de verdad no creía que me fuera a cumplir, fue una cosa muy de loco. Bueno, llegué a la casa de mi papá con mi madrastra. Ese día fuimos a comer. Y mi papá me dice, ¿qué quieres comer? Y yo le dije, quiero comer perro caliente. Bueno, y él me llevó a comer perro caliente. Pero yo no sabía que los perros calientes eran tan grandes.
Resulta que como yo era muy lambucia, ¿sí puedo decir lambucia? Ay. Como yo era muy lambucia, yo me pedí 2 perros calientes. Entonces, yo cuando vi los perros calientes, de verdad que yo quedé como que, es en serio, yo no me puedo comer todo esto. Y él me dijo, te los comes todo porque él que era como tacaño. Bueno, si no se quiso agarrar de mí porque era tacaño. Y yo me lo estaba comiendo, pero cuando estaba comiendo, ya iba por el otro, no podía. Entonces la gente me quedaba mirando como que ella, porque pidió 2 perros, algo así. Entonces yo pensé que él se iba a enojar conmigo porque, o sea, por más que sea, le esté haciendo perder la plata, algo así. En fin, cuando mi papá vio que yo llevaba al otro perro, no me quedó otro que me lo terminé de comer porque si no me lo comía. Bueno, lo cierto es que ese día me dio un dolor de barriga y él no hallaba qué hacer conmigo. Él como que ya ahora yo qué hago con ella, algo así. Bueno, el siguiente día me dio una pastilla, me dieron algo, no me acuerdo muy bien. Al siguiente día yo coloco un short blanco y me siento con él así en la acera de la casa. Pero él está al frente y yo estoy aquí. Entonces yo me abro, pero yo de verdad no me había desarrollado. Cuando él me dice que si yo estoy desarrollada y yo le digo, no papá, ¿por qué? Porque estás toda llena de sangre. Y yo quedé en shock y me empezó a dar como unos nervios, empecé a llorar, me dio miedo. Y él me decía, no, quédate quieta que eso es normal. Bueno, después se burlaba mío porque no hallaba cómo ponerme el modelo, la toalla. Bueno, y así fue como ahí fue surgiendo una relación muy bonita. Él fue como le pidió disculpas a mi mamá por no haberle creído. Y hasta el sol de hoy estoy con mi papá. Y lo quiero mucho, aunque no estoy con él ahorita, pero lo quiero mucho y espero que él esté muy bien. Y pues espero que esto le haya gustado a los Chismosos Show. Y esta fue la historia de cómo conocí a mi papá y cómo fui creada yo a través de una fiesta de diversión. Y si quieren que vuelva a hacer una story time como siga la página de Los Chismosos Show, suscríbanse. Y bueno, espero que les haya gustado. Un saludo a Fefo. Besos.